Buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. El propósito de hacer esta inducción es que todos aquellos que no son del área fiscal podamos entender un poquito más qué es lo que estamos defendiendo en el sector maquilador ahora con los cambios que se están dando respecto a la reforma fiscal. Y la otra parte es que pues algunos que hemos estado en este ámbito por muchos años sabemos cómo llegamos ahí, cómo se desarrolló este esquema tributario, pero los nuevos no, obviamente. Entonces, esta pequeña introducción es para entrar en contexto para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, y los demás me aguantan un poquito, nada más 10 minutos que me voy a tardar en esta pequeña introducción. Primero que todo comentar que las empresas maquiladoras, la industria maquiladora, desde su origen hasta aproximadamente 1992, estuvo pagando impuestos sobre la renta con base en un porcentaje que ellos mismos determinaban, que se calculaba sobre los costos y gastos de operación y que oscilaba entre el 1 y el 3%. Que el gobierno federal no ponía especial atención en este renglón porque estaba en el interés de desarrollar primero la industria y que todos convivíamos felices hasta ese momento. En 1992 México firma el tratado fiscal con Estados Unidos para evitar doble tributación y compartir información fiscal, y entonces a través de esa disposición empieza ya a introducir a la ley del impuesto sobre la renta algunas disposiciones o algunas técnicas que ya se estaban utilizando en otros países para que se pagara impuesto donde se generara riqueza, básicamente. Y entonces decía, espérame, hay unas empresas, industrias que ya se están globalizando y pues están pagando impuestos donde quieren ellos, pero porque son de la misma familia, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que hacer algo para que paguen impuestos donde se genera la riqueza. Y a raíz de eso empezamos a ver ya en la ley del impuesto de la renta, que es el impuesto que grava las utilidades o la generación de riqueza, conceptos como el de precios de transferencia y establecimiento permanente, que básicamente quiere decir que los extranjeros que hagan operaciones en México, si aquí generan una riqueza, vamos a buscar una forma de que paguen también impuestos en México. Básicamente eso es lo que viene a hacer. Con esta disposición, las maquiladoras empiezan a pagar impuestos con base en precios de transferencia, en dos opciones básicamente. Una, a través de un estudio de operaciones para determinar qué utilidades les correspondería dejar en México y que pidieron la opinión del gobierno federal y le llamaron resolución particular, que a nivel internacional se conoce como APAS, por sus siglas en inglés del Acuerdo Anticipado de Precios. Y bueno, ya los que tengan esa opción pueden calcular qué utilidad debe dejar en México para pagar impuestos. Y si no, pues vete a un puerto seguro, un safe harbor, para que pagues impuestos con base en un porcentaje, ya sea de tus gastos y costos totales o de tus activos con los que hagas la operación. Básicamente fueron las dos opciones. Nos llega en 1994 la firma del Tratado de Libre Comercio. Empezamos a disfrutar algunas de las ventajas que esto genera y no vemos en los primeros años de los 90 el efecto que está generando el que las empresas tengan cierta incertidumbre para el pago de sus impuestos. Estábamos ahorrando algunos impuestos de importación en Estados Unidos con la entrada del NAFTA, había un boom económico, empezamos a recibir mucha inversión y bueno, pues lo que menos nos preocupaba en ese momento eran esas complejidades que se habían generado. Sin embargo, la falta de experiencia tanto en el gobierno federal como en las empresas provoca hacia finales de los 90 que se acumule una cantidad importante de resoluciones particulares o de APAS que no se han resuelto. Y entonces las empresas empiezan a acumular una contingencia fiscal que les empieza a preocupar. También hacia fines de los 90 ya empieza a resentirse un cambio en la economía globalizada, sobre todo en Estados Unidos, y empezamos a ver, los maquiladores empezamos a ver
que teníamos que cuidar más los renglones de costos, los renglones de gastos, y pues el pago de impuestos sobre todo. A esto agregamos que empiezan a verse ya la entrada a la competencia de otros jugadores en el mundo que querían también la inversión extranjera que nosotros estábamos usando, ¿verdad? Que son los países, por ejemplo, como China. Por el contrario, las autoridades de Hacienda, como habían visto un crecimiento en los 90, quieren una rebanada del pastel más grande. Es más, lo equipararon a que nosotros nomás les dábamos una cucharadita del pastel y ahora querían una rebanada. Entonces, la percepción era muy diferente. Nosotros estábamos empezando a sufrir por mantener los costos y la competitividad, y Hacienda quería más. Y con la recesión en Estados Unidos, ese más iba a significar que el aumento de impuestos en México iba a ser costos de operación en Estados Unidos, porque no los iban a poder acreditar en su totalidad. Muchas empresas empezaron a perder inclusive dinero, a no tener utilidades en sus operaciones globalizadas. Con este escenario, vale la pena comentar también que nos toca, en suerte, porque ahí no intervenimos las maquiladoras, pero los trabajadores de las maquiladoras sí, cambia el escenario político, arriba un nuevo partido a la presidencia y empieza a haber una reglas de juego un poquito diferentes entre Congreso y Ejecutivo. Entonces, mientras la Secretaría de Hacienda quería más, nosotros tuvimos la oportunidad de ser escuchados con mayor atención por parte de los legisladores. En 2002 hicimos una campaña a nivel nacional, me toca en suerte estar a cargo de la dirección del Comité Fiscal del CENIME, del INDEX, de manera tal de que les puedo comentar con toda justeza lo que estuvimos viendo en Tijuana, en Juárez, en Matamoros, en Querétaro, en el DF, para poder llegar al final del 2002 con una aprobación de reforma a la ley del impuesto de la renta, en la que se genera la primera piedra angular de lo que es ahorita nuestro esquema tributario, donde se finca la mayor parte de la competitividad fiscal que tenemos. Se aprueba para entrar en vigor una reforma al artículo 2 de renta, en la que se define básicamente que el residente extranjero no va a tener obligaciones de pago en México cuando contrate con maquiladoras que cumplan el pago de impuestos con base en otro artículo, que es el 216 bis. Entonces, en el primero nos resuelven un problema que ya traíamos añejo y que nomás nos andábamos ahí peloteando en reglas y en transitorios. Finalmente ahí ya se resuelve en ley. En el artículo 216 bis dicen: las empresas que tengan ese propietario en el extranjero tienen que pagar impuestos en México con base en las disposiciones que dice ese artículo, pero básicamente en lo que nos beneficia es que solamente van a tomar en cuenta el 1% de sus activos fijos del residente extranjero que están utilizando para operar en México. Y esa es una ventaja enorme. No estamos hablando de la tasa, pero estamos hablando de la base. Entonces, primero nos dicen, esa es una limitación para que la base sea menor. Y la segunda limitación es que el permiso de la autoridad es opcional. La resolución particular, el APA, que antes era obligatoria, ahora va a ser opcional. Eso le da a la industria mucha tranquilidad. Sin embargo, se nos quedan algunos problemas todavía relacionados, sobre todo con el safe harbor, con el puerto seguro. Orientamos nuestro esfuerzo de cabildeo. El INDEX se aboca a hacer un trabajo de cabildeo con el Ejecutivo, y en octubre de 2003 logramos el decreto de beneficios del impuesto de la renta. La combinación de ambos nos da definitivamente un pago de impuestos que a nivel mundial es muy atractivo, es competitivo, y con eso logramos detener lo que en un momento se convirtió hasta en moda, ¿verdad? Las empresas se van a China. Definitivamente las circunstancias, y lo vuelvo a insistir, las circunstancias del momento nos ayudaron mucho. Hasta ahí, recuerdo que me dijo el presidente del INDEX: oye Luis,
¿y ahora qué nos vamos a dedicar? Ya nos subimos todo. No te preocupes, hay gobierno que nos va a ayudar a darnos trabajo. Al rato descomponen algo, ¿verdad? Y efectivamente, en 2006, la gran idea de desaparecer el decreto PITEX y darle origen al decreto IMEX, cambiando el nombre de maquiladoras, ya lo corregí, Carlos, para no decir fusionar, ¿verdad? Pero todos me entenderían fusionar. Con eso, por más que nos resistimos en el índice, nos generaba un problema adicional, que era el cómo tratar a todas las PITEX en este esquema de impuesto a la renta, porque cuando hablábamos nada más de maquilas era fácil calcular el costo de ese beneficio. Entonces estaba tranquilo en la Secretaría de Hacienda. Cuando entraron a la jugada los PITEX, pues se generó un problema porque hubo más apertura y hubo más beneficiados y el costo es más alto. Pasa el nuevo decreto, luego en el 2007 nos amanecen con la idea del YETU, y el YETU pues nos da en la torre con el esquema que traíamos de impuestos sobre la renta de 2003, porque es un impuesto de control y va a poner un tope muy alto y nos va otra vez a disparar tremendamente, con la intención de que fuera un impuesto de control. Se nos dificulta enormemente hacer un cabildeo para que en la propia ley se resuelva el problema de las maquilas. Bueno, otra vez nos lleva a la necesidad de cabildear con el Ejecutivo, y efectivamente, antes de que la ley entrara en vigor, se publica el decreto de beneficios YETU, y con eso se corrigen algunas tarugadas que se habían cometido con el decreto de beneficios de renta en el 2003, y se hace que todas las empresas maquiladoras paguen cuando menos un 17,5%. En los términos generales hay ciertas excepciones ahí que no voy a entrar en detalles en este momento, pero con esa nos quedamos ya en una disposición en la que todas las empresas maquiladoras que contratan con residentes extranjeros, que son sus matrices, etcétera, etcétera, bla, 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 pagan por lo menos el 17,5% de la base calculada entre las disposiciones que hay en renta y para no meternos en la mecánica, ¿verdad? Este esquema nos permite una situación de competitividad a nivel internacional que sigue dándole a México calificación de atractivo para que los capitales extranjeros se asienten en México. Pero no crean ustedes que los demás países no lo tienen, lo tienen 30% y cosas de esas, ¿no? Ya hicimos un estudio el año pasado donde se demuestra que los países con los que México compite, básicamente los países subdesarrollados o en vías de desarrollo que están tratando de atraer inversión para manufactura, también tienen muchos beneficios, que inclusive nos han copiado no solamente el decreto de maquila, ¿verdad?, porque México ha sido precursor en eso, pero nos han copiado también el esquema fiscal. Entonces, les demostramos que a pesar de que comparado con empresas que venden en México, pareciera ser un impuesto muy ventajoso, comparado con empresas globalizadas, viene a ser apenas lo justo. De hecho, es inclusive mayor que la mayoría de los países que estudiamos, de manera tal de que si le movemos ahí podemos generar un problema de competitividad internacional. Antes de dejarles ya el foro para la exposición de las amenazas que consideramos que se tienen que tomar en cuenta, no solamente para sobrevivir, pero para ustedes como ejecutivos de empresas y que son cuestionados por sus corporaciones, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que está pasando en México? Bueno, son tiempos de cambio, son tiempos en los que tenemos que ver hacia el futuro con optimismo y vamos a salir adelante. Para eso tenemos la organización de la AMAC y del CENIME, pero tenemos que calcular cuáles serían los efectos si no se toman las decisiones correctas. Hasta aquí mi introducción, espero que les haya servido. Con todo gusto, si después tienen algún comentario.